Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Armas y hoy continuamos con nuestro curso de inglés desde cero. Recordemos que estamos en el nivel básico y esta será nuestra segunda sesión. En el sílabo de hoy encontramos las seasons, es decir, las temporadas o estaciones. Weather, aquí aprenderemos a hablar acerca del clima. Colors, los colores. Geometric shapes, las figuras geométricas. The body parts, que vienen a ser las partes del cuerpo. The daily routines, que son las rutinas diarias. Y finalmente, the numbers from 20 to 100. Esto en español significa los números desde el 20 hasta el 100. Comenzamos con el tema de seasons. Esto quiere decir las estaciones del año. Aquí aprenderemos a cómo decir en inglés las 4 estaciones del año, así que comenzaremos con estas dos. Por la parte izquierda tenemos a spring. Esto quiere decir primavera. La pondremos en una oración y diremos the flowers bloom in spring. Y esto en español significa las flores florecen en primavera. Valga la redundancia. Hagamos una acotación en la estación spring. Esto quiere decir primavera. Muchas veces cuando nosotros iniciamos en inglés y oímos una palabra como esta, parece que iniciara con la ES, es decir, spring. Y eso es lo que aprendemos y solemos cometer el error de decir en todas las palabras que comienzan de esa forma. Sin embargo, para pronunciar correctamente esta palabra no tendremos que decir spring, simplemente tendremos que decir spring. Tendremos que hacer el sonido de la consonante S como si fuera una serpiente o como si fuera un globo que se está desinflando, lo cual es el siguiente. Nada más. Entonces, lo correcto es spring. Lo incorrecto es decir spring. Sin embargo, esto muchas veces no se va a notar cuando digamos una oración. Como en el ejemplo de abajo que dijimos, the flowers bloom in spring. Parece que estuviéramos diciendo spring, pero esto es solo el momento en que estamos hablando en aquella oración cuando hablamos fluidamente. Pero cuando encontremos y tengamos que decir solo aquella palabra, vamos a tener que decir spring. Aquí tenemos a las estaciones que nos faltan, la cual es fall o autumn. Esto significa otoño. Ambas palabras significan otoño. Entonces nosotros podemos decir the leaves change color in the fall o podríamos decir the leaves change color in the autumn. Ambos significarían las hojas cambian de color en el otoño. Por la parte derecha tendremos a nuestra última estación. Como vemos en la imagen tenemos a un muñeco de nieve. Esto nos hace recordar al invierno. El invierno se dice en inglés winter. Si la ponemos en una oración podemos decir it often snows in winter. Eso significa a menudo nieva en invierno. Hallamos estos dos ejercicios. Entonces, vemos al sol, lo cual nos hace pensar en el verano. Entonces, ¿cómo se dice verano en inglés? Correcto, se dice summer. Y por la parte derecha tendemos al muñeco de nieves nuevamente. Entonces, ¿cómo se dice invierno en inglés? Exacto, se dice winter. Hablemos del tema weather. Eso quiere decir el clima en español. Aquí vamos a aprender a cómo hablar acerca del clima. Y cuando nosotros hablemos de este tópico, usualmente vamos a usar las dos palabras, las cuales son it is. Eso significa es o está. Estas dos palabras le vamos a añadir luego un adjetivo, el cual va a ser la descripción del clima de aquel momento. Antes de continuar haremos dos observaciones. La primera es que cuando nosotros encontremos una palabra que acabe con sonido de consonante y la siguiente inicie con sonido de vocal, estas dos palabras van a juntarse en la pronunciación y van a sonar como si fueran una sola. Entonces ya no sería it is, sino sería it is. La segunda observación que tendremos aquí es que cuando nosotros encontremos una T dentro de dos vocales, la T va a pasar a sonar como si fuera una R. Entonces en este caso ya no sería itis, sino sería iris. Y luego le añadiremos el adjetivo que va a describir el clima. Teniendo en cuenta estas dos observaciones, pasaremos a los ejemplos. Vemos que aquí dice it is sunny, recordando que aquí no tenemos que decir it is y tampoco tendríamos que decir it is. En este caso va a ser it is sunny. Esto significa está soleado. El siguiente dice it is cloudy, lo cual significa está nublado. Cabe recalcar que estamos hablando en este caso de las nubes que están en el cielo. El siguiente vendría a ser it is windy. Eso significa está ventoso, cuando hay mucho viento. Y el último dice it is foggy, lo cual significa está neblinoso, ya que estamos hablando de la niebla, ya que no podemos ver a largas longitudes.
En el segundo caso usaremos el iris y en esta ocasión va a significar está. Y luego añadiremos el verbo con su ing. Esto para hablar acerca del clima que está sucediendo en el momento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos it is raining, eso significa está lloviendo. El verbo aquí va a ser rain, lo cual significa llover, y si le añadimos el ing va a significar que está sucediendo ahora mismo, es decir, lloviendo. Y así con los otros dos ejemplos. Entonces, tenemos a it is snowing. Esto significa está nevando. Y finalmente tenemos a it is hailing. Eso significa está granizando. Este es un tiempo en el cual nosotros hablamos de qué está sucediendo en el momento. La parte del verbo con el ing la aprenderemos a más a fondo en las siguientes clases. En la parte final podremos ver que podemos hablar del clima en diferentes tiempos, ya sea en el pasado, en el futuro o en el presente, pero eso ya lo abordaremos poco a poco. Pasamos a estos ejercicios. ¿Cómo diríamos está lloviendo en inglés? Correcto, sería it is raining. Ahora, volvemos al primer caso que encontramos. ¿Y cómo podríamos decir está soleado en inglés? Genial, sería it is sunny. Pasamos al último ejercicio. Nuevamente vemos el segundo caso, y aquí sería está nevando. ¿Cómo se diría esto en inglés? Perfecto, se diría it is snowing. Ahora vamos a aprender acerca de los colors, o en español, los colores. Aquí tenemos a los 10 más conocidos, así que yo voy a proceder a decirlos en inglés y ustedes van a tener que repetir después de mí. Comencemos. Yellow, red, green, blue, orange, white, black, gray, pink, purple. Muy bien, entonces hemos aprendido a cómo decir los colores en inglés. Ahora pongámoslos en unos ejemplos. Para poder emplear un color o cualquier otro adjetivo en inglés, tendremos que saber cuál es el orden correcto. Por ejemplo, en español tenemos casa azul. Nosotros normalmente ponemos primero el sustantivo y luego el adjetivo, en este caso un color, el cual es azul. Pero en inglés eso no va a pasar. Vamos a hacerlo al revés. Es decir, poner primero el adjetivo y luego el sustantivo. En este caso tendremos a blue house. Lo mismo encontramos por la parte del medio. En español tenemos el sustantivo primero, el cual es globo, luego el adjetivo, en este caso un color rojo, y en inglés tendremos que hacerlo de manera distinta, al revés. Primero pondremos el adjetivo red y luego el sustantivo balloon. Esto tendríamos que decirlo red balloon y significaría globo rojo. Por la parte derecha encontramos a yellow sun y en español sería sol amarillo. En estos ejercicios encontramos dos imágenes. Iniciaremos por la parte de la izquierda. Encontramos a un polo blanco. Entonces, ¿cómo se dice blanco en inglés? Correcto, se dice white, mientras que polo en inglés se dice t-shirt. Entonces, primero tendremos que poner nuestro adjetivo y luego el sustantivo. Entonces quedaría white t-shirt. Esto significa polo blanco. Por otra parte, encontramos a una bola negra. Entonces, ¿cómo se dice negro en inglés? Correcto, se dice black. Luego añadiremos el sustantivo, el cual es ball, ya que ball significa bola en español. Entonces, para decir bola negra, tendremos que decir black ball. A continuación tenemos al tema de Geometric Shapes. Esto en español significa las figuras geométricas. Aquí tenemos varios ejemplos, por lo cual yo voy a continuar a pronunciarlos y ustedes tendrán que repetir después de mí. Comencemos. Octagon, hexagon, circle, triangle, square, cylinder, sphere, cube, cone, pyramid. Genial. Entonces tenemos ahora el vocabulario de cómo decir las figuras geométricas en inglés. Recordemos que en la parte de estas dos figuras geométricas, como inician como una S,
no tendremos que añadir la E al inicio. Es decir, no tenemos que decir square ni sphere. Nosotros vamos a tener que pronunciar square y por la parte inferior tendremos que decir sphere. Hallamos estos tres ejercicios, así que, ¿cómo se dice círculo en inglés? Correcto, se dice circle. Por la parte del medio tenemos un triángulo. ¿Cómo lo dirías en inglés? Muy bien, sería triangle. Y finalmente encontramos a un cubo. ¿Cómo diríamos cubo en inglés? Perfecto, se diría cube. Nos toca hablar del tema body parts. Eso significa las partes del cuerpo. Tenemos aquí una imagen con todas las palabras y cada una señala a su respectivo significado. Por ejemplo, head significa cabeza. Por lo cual emplearemos una vez más la técnica que hemos estado usando a lo largo de esta clase. Yo mencionaré las palabras en inglés y ustedes van a tener que repetir después de mí. Así que comencemos. Head, chest, stomach, leg, toe, eyebrow, eye, nose, mouth, chin, arm, elbow, hand, finger, knee, foot, hair, ear, neck, shoulder, back, buttocks, heel. Muy bien, ahora haremos una pequeña acotación. Vemos que en la parte de la mano los dedos están siendo señalados por la palabra finger, mientras que los dedos del pie están señalados con la palabra toe. Esto porque en inglés tenemos que hacer esa diferencia. Finger significa dedo de la mano y toe significa dedo del pie. Veremos estos ejemplos para entender un poco más. Her hair is black. Esto en español significa su cabello es negro. Por aquí tenemos a two fingers. Eso significa dos dedos. Aquí vemos que usamos la palabra finger. Esto en singular, sin la S, significa dedo. Sin embargo, si le añadimos la S, lo convertimos en plural y esto significa dedos. Finalmente, nuestra última oración nos dice He has blue eyes. Esto significa él tiene ojos azules. Aquí nuevamente vemos la estructura donde ponemos primero el adjetivo, en este caso nuestro color, y luego nuestro sustantivo, el cual es eyes. Si le quitamos la S, tendremos que decir eye cuando hagamos referencia a un solo ojo, pero como estamos haciendo referencia a dos ojos, nos estamos hablando en plural, es decir, con la S. Veamos estos ejercicios. ¿Cómo se dice oreja en inglés? Correcto, se dice ear. Ahora, ¿cómo se dice dedo del pie en inglés? Se dice toe. Sin embargo, como estamos viendo a los dedos del pie, lo convertimos en plural y en esta ocasión tendremos que añadirle una S, por lo cual diremos toes. Luego encontramos una pierna. ¿Cómo se dice pierna en inglés? Excelente, se dice leg. Nuestro penúltimo tema es daily routines. Esto quiere decir las rutinas diarias. Aquí tenemos diferentes actividades que podemos emplear en nuestro día a día. Por ejemplo, I get up. Esto significa yo me levanto. Luego, I take a shower, lo cual vendría a ser yo tomo una ducha. Iré diciendo cada actividad en inglés y luego su significado en español. Continuamos con I get dressed. Yo me visto. I have breakfast. Yo desayuno. I go to work. Yo voy a trabajar. I start work at 9. Yo empiezo a trabajar a las 9. I have lunch. Yo almuerzo. I finish work. Yo termino mi trabajo. I arrive home. Yo llego a casa. I have dinner. Yo ceno. I watch TV, lo cual significa yo veo televisión. Y para finalizar, I go to bed. Es decir, yo voy a la cama o yo me voy a dormir.
En estos ejercicios supongamos que el primero dice yo tomo una ducha. ¿Cómo diría esta actividad en inglés? Correcto, diría I take a shower. Por la parte derecha encontramos a una persona durmiendo. Entonces, ¿cómo diría yo me voy a la cama en inglés? Genial, sería I go to bed. El último tema de esta sesión serán los números del 20 al 100, en inglés numbers from 20 to 100. En la anterior sesión ya aprendimos a decir los números del 1 al 20. Aquí tenemos los del 20 hacia el 100, así que yo voy a mencionarlos en inglés y ustedes van a tener que repetir después de mí. Comencemos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aquí haremos un salto del 36 hacia el 40 y luego iremos de 10 en 10. Al finalizar la pronunciación les explicaré el por qué. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Como vimos, mencionamos los números del 20 hasta el 36, pero nos salteamos el resto de aquellos. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, vayamos al inicio. Encontramos al número 20, en inglés 20. Para nosotros decir el número 21, tendremos que conformarlo por el 20 en inglés, el cual sería 20, añadirle un guión y luego continuar con el número 1 en inglés, es decir, 21. Lo mismo con los siguientes números. Por ejemplo, si queremos decir 22, tendremos que añadir el número 20 en inglés, es decir, 20, luego poner un guión y luego poner el número 2 en inglés, el cual sería 2, es decir, 22. Para finalizar entre los ejemplos, veremos el número 23. Pondremos primero el número 20 en inglés, es decir, 20, luego ponemos un guión y pondremos el número 3 en inglés, es decir, 3. Entonces, 23 en inglés sería 23. Como vemos, esto se repite en los siguientes números hasta llegar al número 29. Para nosotros decir 30 en inglés, tendremos que decir 30. Luego, si queremos decir 31, tendremos que usar la misma estructura. Vamos a tener que decir 30 en inglés, es decir, 30, añadirle un guión y luego añadirle el 1 en inglés, es decir, 31. Luego el 32 vendría a ser lo mismo, 30 en inglés, guión y el 2 en inglés. Entonces sería 32. Y así sucesivamente hasta llegar al 39. Esto mismo va a ocurrir con el 40, el cual vendría a ser 40, el 50, que vendría a ser 50, y 60, 70, 80 y 90. Entonces, si nosotros quisiéramos decir 41 en inglés, sería 41. Si quisiéramos, por ejemplo, decir 56 en inglés, tendríamos que poner 50, un guión, y luego el 6 en inglés, el cual sería 6. Entonces podríamos decir que 56 en inglés se dice 56. Este patrón se repetirá en los demás números 60, 70, 80 y 90. De esta forma hemos aprendido a cómo mencionar los números del 20 al 100 en inglés. Hallamos estos ejemplos. Tenemos al número 84 en inglés. Tendremos que poner 80 en inglés, es decir, 80, luego su respectivo guión, y añadirle el 4 en inglés, o sea, 4. Entonces eso se leería 84. El 56, de igual forma, tendremos que poner el 50, o sea, 50, un guión y luego el 6 en inglés, es decir, 6. Esto sería 56. Y ya para finalizar, encontramos el 29. Ponemos el 20 en inglés, 20, un guión y el 9 en inglés, 9. Entonces esto sería 29. Después de haber practicado, tenemos a estos ejercicios. ¿Cómo decimos 37 en inglés? Muy bien, sería 37. En cambio, en la parte derecha tenemos al número 61. ¿Cómo diríamos este número en inglés?
Correcto, sería 61. Y vemos que estos números siguen la misma estructura que hemos aprendido hace unos instantes. Acabamos la sesión número 2 de nuestro básico y es por eso que encontramos la respectiva tarea de cada tema que hemos aprendido el día de hoy. Recuerden que la tarea tendrán que dejarla abajo en los comentarios para que pueda ser revisada. Por la parte del tema Seasons encontramos a otoño, verano, primavera e invierno. Ustedes van a tener que traducirlo al inglés. De esta misma forma harán con el tema de weather, donde encontramos a soleado, nublado y está nevando. Lo mismo por el tema de colors, donde hallaremos a verde, azul, rojo, anaranjado y blanco. Por lo contrario, en el tema de Geometric Shapes encontramos a Square, Hexagon, Cylinder, Sphere y Cone. Ustedes van a tener que traducirlo al español. Esto mismo haremos con el tema de Body Parts. Tendremos que traducir las palabras Nose, Hair, Foot, Elbow y Hand. Pasamos al tema de Daily Routines. Aquí tendremos que describir 3 acciones de su rutina diaria. Por ejemplo, pondremos I get up, I take a shower and I get dressed. Esto en español ya sabemos que significa yo me levanto, yo me ducho y yo me visto. El último tema que aprendimos fue Numbers from 20 to 100, por lo cual ustedes tendrán que poner cuál es la estructura de los siguientes números en inglés. 27, 45, 63, 78 y 92. Y de esta forma cerramos la sesión número 2 del nivel básico de nuestro curso de inglés desde cero. Recordemos que estamos estudiando desde un nivel principiante hasta avanzado, donde aprenderemos a comunicarnos de manera fluida en inglés. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta clase y por el apoyo que le brindaron a la primera sesión de este curso. No se olviden de dar like si les ha gustado, comentar de qué forma podemos mejorar este curso y compartirlo con las personas o amigos que quisieran aprender inglés de manera gratuita. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase.